Pues buenas tardes a todos los que están trabajando aquí en sus negocios, los que están caminando aquí en esta calle, y naturalmente estamos en México, y en México hay libertad si hay libertad para que se manifieste la gente ante el gobierno, pues también hay libertad para predicar la palabra de Dios en México, una nación libre, soberana, y pues siempre sabemos que Dios está siempre direccionando, y todo lo que pasa en la tierra es con un plan y propósito. Soy el apóstol Valentín Oliver Martínez Morales, de la Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la Tribu de Judá Internacional. Dios nos llamó ya hace muchos años, y esto hacemos cada vez que salimos a restaurar el púlpito a su diseño original, como predicaba Jesucristo, fuera de donde Él iba. Él predicaba la palabra de Dios en aldeas, en ciudades, a orillas del mar, en los montes. Recorría las ciudades. Jesús, cuando Él anduvo como hombre, como en carne, Él estuvo haciendo esa asignación, y Dios nos llamó para hacer ese trabajo desde hace muchos años, y lo hacemos con todo gusto, con todo amor, siempre bendiciendo tu nombre, el nombre de Dios, y sabiendo que Dios es el que nos ha mandado. Nosotros te amamos en el amor del Señor Jesucristo. Nosotros bendecimos tu vida en el nombre de Jesucristo. Nosotros no traemos nada malo contra ti, al contrario, traemos las perlas preciosas que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que está escrita, que fue escrita en 66 libros, esa es la palabra que traemos, no es nuestra palabra. Aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Dios Todopoderoso, Jesucristo el libertador, Jesucristo el libertador, Jesucristo el libertador, Jesucristo el que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo el que derramó su sangre en esa cruz. Y Jesucristo es el que dio su vida en rescate por ti y por mí. Y el Señor Jesucristo, en este primer mensaje, ha puesto en mi corazón, llevándome a Isaías, en el capítulo 53, versículo del 1 al 12, en donde habla la palabra de Dios en forma de pregunta, preguntando. Dos preguntas están ahí. La primera pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La segunda pregunta: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios, el brazo de Jehová? Si te das cuenta, dos preguntas. La pregunta número 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La segunda pregunta: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, el brazo de Dios? Si te das cuenta, son preguntas que el profeta Isaías anunció en ese tiempo a la gente. Y hoy estas preguntas dos está haciendo Dios en este lugar del sur de Puebla. Y el versículo 2 dice: y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo, más que le deseemos. Y ya en el versículo 3, ahí viene la pregunta: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriábamos como ovejas, cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros.
En el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado a matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, y enmudeció y no abrió su boca. Y vemos la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, versículo del 1 al 6. La palabra de Dios. Dios está aquí en este lugar, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. El Espíritu Santo, Jesucristo el libertador, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, está aquí. Él está trayendo esta palabra, este rema es la palabra de Dios, no es mi palabra. Y la palabra de Dios nos está hablando de cómo Dios fue despreciado, fue desechado, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Naturalmente estamos en los tiempos finales, tiempos apocalípticos donde el amor de muchos se ha enfriado, donde muchos se han perdido y extraviado de la fe siguiendo una religión, siguiendo una doctrina falsa, una enseñanza falsa, y naturalmente como consecuencia de que la gente no lee nunca la Biblia, no lee nunca la palabra de Dios, nunca tiene esa decisión de buscar a Dios. Y muchos lo hacen pues siguiendo una doctrina de una religión falsa y piensan que la religión, piensan que el sacrificio de ir pues caminando de rodillas, de ir haciendo votos a la ligera. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis pues que hay dioses paganos de yeso, de metal, de cristal, de papel, y pues realmente es como decir estos postes que están aquí. Si estos postes les pusiéramos una figura y te dijeran adóralo, pues tú adorarías el poste, pero ese poste de luz pues no va a hacer nada porque es un poste de luz que lo pusieron en esta esquina y lo único que hace es que pues tiene cierta estatura, tiene una lámpara y esa lámpara alumbra de noche y de día, pero hasta ahí, pero no te puedes salvar. Y lo mismo es la religión, llámese taoísmo, llámese hinduismo, llámese krishnamismo, llámese ocultismo, llámese musulmanismo, llámese budismo tibetano, llámese testigos de Jehová, mormones, llámese catolicismo, llámese como se llame. La palabra de Dios no habla que una religión nos salva. La palabra de Dios habla de que solamente el único verdadero Dios que fue crucificado en la cruz del Calvario, su nombre es Jesucristo. Él es el único Dios verdadero que puede salvar tu vida, que puede salvar mi vida y que puede nosotros darnos esa palabra de paz, de amor, que muchos quisieran tener paz. A veces hay gente que recibe la palabra de Dios con amor y con dulzura. Y gloria a Dios, porque la palabra de Dios habla de que la palabra de Dios son perlas preciosas. La palabra de Dios son perlas preciosas de vida, perlas de amor, perlas de misericordia. Y la palabra de Dios es la palabra soberana, la palabra que está sobre toda palabra que se nombra. La palabra del Todopoderoso, por eso su nombre es Todopoderoso. Todopoderoso, su nombre es Todopoderoso. En el libro de Filipenses dice que en el nombre de Jesucristo, del nombre del Dios Todopoderoso, toda rodilla se doblegará, toda lengua confesará y todo hombre sabrá que Él es Dios. Solamente Dios Jesucristo, Yeshua HaMashiach en hebreo. Y sabemos que la palabra de Dios dice en el libro de San Juan
San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te es libre. Por eso te digo que a veces, pues, seguimos o buscamos a Dios a una forma, a una manera. La palabra de Dios es de mucha misericordia. La palabra de Dios es de mucha bendición. La palabra de Dios es de mucha fortaleza. La palabra de Dios, como dice la palabra, que Él vino a morir por los pecadores. Él no vino a morir por los enfermos. Él vino por los pecadores. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a restaurar vidas, a restaurar familias, a sacar hombres de las drogas, a sacar jóvenes del alcoholismo, a sacar gente de la idolatría, a sacar gente del ocultismo, a sacar gente de la prostitución, a sacar gente del narcotráfico, a sacar gente que está perdida y no sabe qué hacer en su vida. Por eso el Señor Jesús, cuando anduvo predicando como hombre, Él anduvo buscando al perdido, predicando en aldeas, predicando en las sinagogas, predicando en plazas, predicando en kioscos, predicando a orillas del mar. Recorría ciudades, recorría iglesias, recorría lugares. Él, Dios, siendo Dios, Él eso hizo. Hoy por hoy eso hacemos. Restauramos el púlpito a su diseño original. Predicar fuera de la congregación, porque en la congregación pues nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios, para orar por unos y otros, para examinarnos cómo estamos, para invocar y adorar y alabar al Todopoderoso Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, escúchalo, Jesucristo, 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 Jesús de Nazaret. Él es el único Dios verdadero. Él es el único Dios real y poderoso. Si a ti te está cayendo bien la palabra de Dios, es que eres sensible a la voz de Dios. Es que tú has buscado a Dios de tu forma, a tu manera, pero estás buscándolo. Pero hoy te está diciendo Dios que Jesucristo es el que a Él tienes que ir. A Jesucristo es el que tienes que buscar, a Jesucristo. Y si la palabra de Dios no te está cayendo bien, es que tú tienes demonios. Por eso los demonios están en las personas. Y las personas se rebelan y se levantan contra la palabra de Dios, contra el Dios Todopoderoso, los demonios. Los demonios, dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, que la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha no es contra personas. Escúchame, la lucha no es contra personas. Dice en Efesios 6:12 que la lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de las regiones celestes. La palabra de Dios lo dice. Y la palabra de Dios lo dice, que donde iba Jesús, el reino de las tinieblas tenía que huir. Donde iba Jesús, los demonios salían de las personas. Porque las personas que no quieren la palabra de Dios, pues lógico, le sirven a Satanás, no le sirven a Dios. Y una persona que busca a Dios, dice, yo quiero recibir de Dios. Y el Señor lo dijo en el libro de San Juan, mis ovejas escuchan y oyen mi voz. Dijo el Señor la palabra de Dios. En el libro de San Juan, el Señor Jesucristo lo dejó escrito. Escrito está, mis ovejas escuchan mi voz y me oyen y me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz, me oyen y me siguen. Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios eso dice. Y todo aquel que no quiera la palabra de Dios, que no quiere nada con Dios, este está dirigido por demonios, está siguiendo una religión. No lo digo yo, la palabra de Dios lo dice, es la palabra de Dios. Yo y mis hermanos no tenemos nada contra ti. Te amamos en el amor del Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí esforzándonos, así como había nosotros cuando no conocíamos la verdad, pues estábamos metidos en las drogas, otros en la prostitución, otros en el alcoholismo. Nadie nos hablaba de Dios, pero hubo gente valiente que Dios usó
escuchamos la palabra de Dios, recibimos la palabra de Dios y esa fue la que nos dio la salvación y la vida eterna. Ya por tantos años en esto, por eso te amamos, bendecimos tu vida, bendecimos tu hogar, tu matrimonio, tu trabajo, tus fuerzas, tu salud, que Dios te dé fuerza, que Dios te dé salud, que Dios te cuide, ¿verdad? Porque ¿cuántos, como no tienen a Dios, pues ellos piensan que una pata de conejo, piensan que una herradura, piensan que una madeja de sábila con ajos o un listón negro, rojo, te va a dar protección, pero no te va a dar nada de protección. Lo único que le vas a dar es chamba al brujo, porque ese brujo pues te engaña y te va a decir eso es lo que te va a proteger. Pues no es eso, es Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cuando tú tienes a Jesucristo, pues estás lleno de luz, eres hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él te cuida, Él te guarda. Por eso vemos el caso del Titanic, ese hombre que construyó el Titanic, un hombre naturalmente, intelectualmente sabio, arquitecto, ingeniero, y creó ese barco que fue famoso, que lo marca la historia. Pero dice que ese hombre pues se quiso sentir soberbio y dijo que este barco ni Dios lo hunde, pues Dios se lo hundió frente de su cara. Esos bicles famosos, esos bicles que se quisieron sentir en un momento mayor famosos que Dios, terminaron mal los bicles. Por eso te digo que todo aquel que se mete con las cosas de Dios, todo aquel que blasfema contra Dios, termina mal, porque eso dice la palabra. Hay de aquel que se meta con Dios, hay aquel que se levante contra Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es real y poderoso. Por eso el Dios poderoso está aquí, el Dios de lo imposible, el Dios que te ama, el Dios que fue a la cruz por ti y por mí. Yo fui uno de ellos, ¿verdad? Dios me sacó del ocultismo, me hizo libre. Y el Dios que te ama, Él está aquí. Un amor tan grande. ¿Te imaginas ese amor que Él fue a la cruz por ti y por mí? Cargó el pecado de la humanidad, cargó tu pecado. Él fue molido, Él fue desechado. Pero Él dijo, yo voy a la cruz por ti, creación. Yo voy a la cruz por ti, para que seas salvo. Él fue a la cruz. Él cargó el pecado. Ese amor tan grande de ese Dios todopoderoso, ese amor tan grande de ese Dios que existe y vive. Recuerda, nada la que se mueve en esta tierra no es porque se quiera mover. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, ninguna hoja de un árbol se puede mover si no es la voluntad de Jesucristo, si no es la voluntad de Dios. Si tú estás caminando, si tú ves, si tú hablas, si tú tienes salud, no ha sido por la medicina, no ha sido por ti, ha sido por Dios, Jesucristo, el Rey, Dios Todopoderoso, Jesucristo el Salvador, Jesucristo el Redentor. Dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. ¿Te imaginas? Job, un hombre temeroso, un hombre recto, un hombre justo, un hombre íntegro, fue probado como el oro, fue probado y pasado por el fuego. ¿Por qué por el fuego? Porque te imaginas, dice la palabra en el libro de Job capítulo 1, que era un hombre recto, temeroso, apartado del mal, íntegro, que se levantaba de mañanas, hacía holocaustos por sus hijos, por sus hijas, y decía, quizás mis hijos pecaron, mis hijas pecaron, quiero que tú les perdones sus pecados. Él intercedía por su familia, y hoy estamos aquí intercediendo por ti, pidiéndole a Dios que te alcance, pidiéndole a Dios que no te falte un trabajo, pidiéndole a Dios que te cuide, pidiéndole a Dios que lo recibas, a Dios, a Jesús de Nazaret, a Jesucristo.
Y Él está aquí, Dios está aquí. La palabra de Dios en el libro de San Mateo dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Dios, aquí está Dios, el que no puedes ver, el que no puedes ver. Porque muchos quieren verlo, pero la palabra de Dios, como dice, que ni Moisés lo pudo ver. Moisés, el profeta, hablaba cara a cara con Dios, pero no lo pudo ver su cara. Nada más le vio la espalda, porque Él es luz. Dios es santo, es inmensamente santo. Y uno que está en pecado muere al instante. Antes así era, todo el que estaba mal se metía al tabernáculo, ese sacerdote que le ponía un cascabel en su vestimenta, y si ese cascabel dejaba de sonar, es que terminó ahí muerto ese hombre. Por eso te digo que nosotros te amamos, nosotros le pedimos a Dios que te vaya bien, que lo recibas, que cambie tu vida. Porque a veces pensamos que no puede cambiar nuestra vida. Sí, sí hay el que lo puede hacer. A veces tú piensas que esa enfermedad que tienes ya no va a ser curable. Pues Dios te dice que sí es curable. O a veces piensas que esa situación difícil de tu economía no va a cambiar. O que no vas a poder tener para comer. Pues sí, porque Dios dice que sí vas a tener. Si Él sale para justos e injustos. Dice la palabra de Dios que Él sale para justos y también para injustos. Él sale para pecadores y para no pecadores. Él es misericordioso. Por eso Dios está aquí. Y Él está suelto mis labios. Porque el poderoso está aquí. Por eso uno de los nombres de Dios, príncipe de paz. Porque Dios es el que te da la paz. No es el dinero, no es el trabajo, no es trabajando más. No es tener más empresas, no es tener más negocios, no. El único que te va a dar la paz que no se puede comprar, ni con dinero, ni con nada, es la palabra de Dios, es Jesucristo. Hace muchos años, viendo aquí a los jóvenes, yo estaba en las artes marciales, fui cinturón negro tercer dan de taekwondo, pero mi vida no tenía paz. Yo iba a tirar patadas, agarraba los costales, fui escolta del director de la policía, Aldo Mujardín, allá en Guadalajara, estuve en las policías, fui instructor de defensa personal, pues gracias a Dios soy ingeniero de profesión y pues te puedo decir que nada de eso me daba la paz. El único que te da la paz es Jesús. Y Jesús está aquí, que te está diciendo quién ha creído a nuestro anuncio. El Señor quiere que tú creas en el anuncio que estamos presentando. El anuncio es, ven a Jesucristo. Al Dios que te estamos presentando, aquí está. Jesucristo, el Salvador, está aquí con los brazos abiertos. Aquí está Jesucristo dando la enseñanza para aquel que quiera recibir, para que quiera venir a Él, que su palabra no se compra, su palabra es por gracia. Su palabra es por gracia, porque su palabra puede cambiar todo. El rumbo de tu vida, el rumbo de una nación, el rumbo de tu familia, el rumbo de ese diagnóstico. Puede sacarte de esa prisión, puede sacarte de esa cárcel. Jesucristo. Para Él nada es imposible, nada es imposible para Dios. Sabemos que Dios pone reyes, quita reyes, y Él nos ha dado un día más de misericordia. Y sabemos que Dios pone el querer como el hacer, solamente Dios. Él puso el querer como el hacer de este sábado, venir aquí a traerte la palabra de Dios. Vamos a muchos lugares, vamos a hospitales, vamos a cárceles, vamos a los parques, vamos a los kioscos, vamos al centro de la ciudad. Vamos donde Él nos lleve, porque Él sabe que hay gente que lo necesita. Hay gente urgentemente que necesita ser liberado. ¿Cuántos niños están quitando la vida? ¿Cuántos están en las drogas? ¿Cuántos están en el alcohol? Y eso es por falta de que alguien les hable y les lleve la palabra de misericordia, la palabra de amor, la palabra, ese amor tan grande. ¿Te imaginas un amor tan grande que a veces uno no puede entender cómo Dios, siendo Dios, cargó el pecado de la humanidad, cargó tu pecado, cargó mi pecado? Él siendo Dios, yo a veces siempre meditaba en eso. ¿Cómo, Señor, tú vas a ir a la cruz
por mis pecados, por mi maldad, por mi iniquidad. ¿Por qué vas a ir tú si tú no tienes que hacer nada? No has hecho nada malo. ¿Por qué tú vas? ¿O por qué tú fuiste? Simplemente porque Él te ama y Él me amó. Él te ama y Él, aunque tú no entiendas por qué estás viviendo lo que está sucediendo en tu vida, es porque tú fuiste llamado para Dios. Y hoy el Señor está aquí. Te digo, nosotros no tenemos nada contra ti. Al contrario, te venimos diciéndole a Dios que te alcance, que tú vengas a Dios al arrepentimiento. Que ese amor tan grande de Dios llegue a tu vida, llegue a tu corazón, llegue a tu familia. Que tú entiendas que tienes un propósito por el cual tú estás aquí en esta tierra. Y ese propósito es ser salvo. Ese propósito, recibir a Jesucristo y ser salvo. Esa es la palabra y el mensaje que Dios me ha dado en esta mañana. Yo y mis hermanos en Cristo bendecimos tu vida y te pedimos que busques a Dios. Y si quieres recibirlo aquí, aquí estamos.